¿Cómo entender el conflicto armado de Ecuador? Para entender el presente de Ecuador, como en cualquier otro evento histórico, resulta imperativo conocer los orígenes, los antecedentes. Ya hemos visto las atroces imágenes en la tele y los alcances de la escalada delincuencial que tiene azotados a los ciudadanos de Ecuador. Adentrémonos entonces en la génesis de esta aterradora situación que está viviendo este hermoso país y tratemos de diferenciar las causas que han llevado a este desastre nacional. Conociendo la historia, se hace más fácil no repetir los errores. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Para entender la actual situación de este país, debemos desplazarnos hacia los años 2000 y hacia la situación del entonces presidente Jamil Mahuad. Todo tiene su tiempo. Ya con una economía dolarizada, las tasas de desempleo entre las familias más pobres del país se acercaban al 30%, los niveles inflacionarios eran insostenibles y el congelamiento bancario que se presentó como una alternativa había caído muy mal entre la población. Era tanta la poca fe en el país que muchos ciudadanos optaron por salir de él. Las aerolíneas con vuelos directos a Europa han incrementado su personal para atender a cientos de ecuatorianos que viajan generalmente a España con la esperanza de encontrar un mejor destino a sus vidas. Entre tanto, de a poco se incrementaban las protestas sociales y rápidamente Mahuad fue perdiendo el apoyo de su ejército, abriéndose el camino para el derrocamiento. Un grupo de indígenas, militares héroes de guerra y movimientos sociales habían programado la caída. Dentro de este movimiento ciudadano para buscar la renuncia de Mahuad, el coronel del Ejército Nacional, Lucio Edwin Gutiérrez, junto con el dirigente indígena Antonio Vargas y el jurista Carlos Solórzano, lideraron un movimiento ciudadano que terminó con un golpe de Estado. El 15 de enero comenzó la marcha indígena sobre Quito. El lunes el austro estaba bloqueado y el miércoles cerca de 10.000 indígenas recorrían las calles de la capital. ¡Fuera Yamil! ¡Fuera! ¡Fuera Yamil! ¡Fuera! Gutiérrez toma por primera vez el poder, aunque de manera efímera. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Los militares golpistas, incluido evidentemente Gutiérrez, fueron encarcelados por el acto, aunque luego recibieron amnistía por parte del nuevo presidente encargado, el antes vicepresidente Gustavo Noboa. Y apoyar la sucesión constitucional del señor presidente de la República en la persona del señor vicepresidente, doctor Gustavo Noboa Bejarano. Noboa culmina el periodo presidencial, que bajo condiciones normales hubiera sido terminado por Mahuad. Y en el 2002 convoca a elecciones presidenciales. Se presentan grandes aspirantes. Álvaro Noboa, finalista de las anteriores elecciones, el expresidente Rodrigo Borja y el golpista coronel Lucio Gutiérrez, quien había organizado su propio partido llamado Sociedad Patriótica. En este escenario transcurren las elecciones de 2012 y Gutiérrez se hace con la primera y segunda vuelta. El nuevo presidente de los ecuatorianos es el coronel y golpista Lucio Gutiérrez, quien obtuvo más de 2.8 millones de votos. En la parte ética, social, económica y política que es nuestro país. En su primera intervención al público como nuevo mandatario de Ecuador, llamó la atención un discurso pluralista que promovía la concertación nacional. Con un entusiasta espíritu inclusivo, mostró un gabinete de gobierno no solo diverso, sino que incluso antagonista. El frente económico y político estaba en manos de sectores tradicionales de derecha, mientras que 4 ministerios le fueron dados a los Pachacutic, el partido indigenista y de tendencia social. Haremos una nueva reforma agraria para entregar la tierra a los pobres. Esta política inclusiva no solo trajo consigo dificultades para una sana interacción entre las diferentes carteras ministeriales,
sino que además generó las primeras desavenencias entre Gutiérrez y los grupos sociales más populares que lo habían apoyado en su proyecto presidencial. Se hizo necesario un revolcón ministerial y nuevamente los ciudadanos les tocó tragarse a los mismos personajes de tradición política. Este apoyo social se ve aún más disminuido luego de la visita de Gutiérrez a Estados Unidos, con quien buscó una comunicación económica y empresarial. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Y luego de que iniciara una serie de movidas inesperadas para tratar de evitar la oposición parlamentaria, haciendo incluso un pacto con la derecha ecuatoriana, representada por el Partido Social Cristiano, el presidente persigue una serie de reformas en sectores petrolífero, eléctrico y de seguridad social, para facilitar principalmente la inversión privada. Gutiérrez ordena aumentos en los precios de combustible, obviamente afectando los niveles inflacionarios, cosa que sumada a todo lo anterior va incrementando el rechazo de la sociedad. El precio de los combustibles incrementó, encareciendo aún más varios productos. Por ejemplo, el galón de la gasolina super pasó de $1.45 a $1.75. El precio de la gasolina extra pasó de 1.12 a $1.27. Ante esta situación de pérdida de la popularidad, no solo entre la opinión pública, sino entre los mismos funcionarios que lo acompañaban en su gestión, como jugada maestra se arma con un cerco de allegados militares nombrándolos ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes y encargados de empresas estatales. A la muy mala imagen con la que contaba el presidente Gutiérrez se le sumaron varios casos de corrupción, siendo el más violento y grosero el ocurrido a principios de 2003, cuando irrumpe en la escena pública un escándalo que hizo muchísimo ruido. Se afirmaba que las fuerzas militares estaban vendiendo armas al grupo subversivo de las FARC en Colombia, situación que fue confirmada por el propio presidente Álvaro Uribe. Se conocían de reuniones secretas con miembros del secretariado de las FARC. Sus propios ministros lo denunciaron después de la misma guerrilla, lo tildó de traidor. Todas estas adversidades que acompañaron al gobierno ecuatoriano empujaron la necesidad social de adelantar una serie de protestas civiles, especialmente los grupos indígenas, que no vieron recompensado su apoyo al presidente, originándose las primeras intenciones de repetir el golpe de años anteriores. Sin embargo, la situación social, pese a no mejorar, tampoco había empeorado, lo que mantuvo las aguas tranquilas, aunque no por mucho tiempo. Es así como en 2004, y tan solo un año después de montarse en el poder, Gutiérrez sufre graves acusaciones de intervención ilegal en las elecciones seccionales. Fue entonces cuando a principios del 2004, convertido en líder de la oposición, el expresidente León Febres Cordero intenta iniciar un juicio político para destituir al presidente. Este, en una nueva jugada política y bastante sucia, busca apoyo en el Congreso para alcanzar la mayoría parlamentaria, iniciando conversaciones con el Partido Renovador Institucional Acción Nacional y el Partido Roldosista Ecuatoriano, logrando que diputados comprometidos con el juicio político que buscaba su destitución se retractaran y le terminaran dando su apoyo. En respuesta, Gutiérrez se movió con su ex rival y enemigo político Álvaro Noboa. Durante la primera semana de diciembre de 2004, Lucio intenta renovar la Corte Suprema de Justicia, ya con una mayoría parlamentaria. El Congreso, en una acción completamente anticonstitucional y pisoteando la democracia, destituye a los magistrados de la Corte Suprema, reemplazándolos con un grupo de aliados de Gutiérrez. El 8 de diciembre, el Congreso, con votos de la nueva mayoría, declara disuelta a la Corte Suprema de Justicia y el régimen ordena rodear a la Corte con una fuerza policial. Pero el escándalo se hace mayor cuando el diputado Mario Touma reconoce en declaraciones del 5 de enero de 2005 que el apoyo al presidente por parte del PRE incluían como contraprestación la amnistía del expresidente Abdalá Bucaram, quien se hallaba expatriado en Panamá para evadir la acción de la justicia ecuatoriana por los casos de abusos de fondos públicos durante su mandato. Quiero agradecer, aunque él no tiene nada que ver con el Poder Judicial, la actitud democrática de un hombre cuestionado, de un hombre reprimido por la oligarquía,
como el señor presidente de la República. Es así como la nueva corte impuesta por Gutiérrez, llamada jocosamente la Pichicorte, anula los juicios contra el expatriado Bucaram, situación que generó fuertes protestas sociales, no solo por la amnistía, sino por evidenciarse acciones dictatoriales anticonstitucionales por parte del presidente. La Pichicorte cambió procesos, firmó sentencias y exculpó a políticos cuestionados. Era ya el principio del fin. Ya en 2005, Gutiérrez insultaba a periodistas, amenazaba a opositores, permitía actos vandálicos y hasta se refirió a sí mismo como dictócrata, gracia que no cayó de la mejor forma entre los funcionarios públicos y la opinión popular. El 26 de enero de 2005 se hace una marcha multitudinaria en Guayaquil, motivada por su alcalde Jaime Nebot, expresando abierto rechazo al autodenominado dictócrata. A esta marcha le siguió la de Quito, también convocada por el alcalde de esa ciudad, Paco Moncayo, exigiendo rectificaciones por parte del presidente. ¡Lucio a la cárcel! ¡Lucio a la cárcel! Todos estos desmanes y acciones dictatoriales provocan que un grupo de protestantes en Quito, a quienes el presidente denominó despectivamente los forajidos, iniciaran una serie de manifestaciones espontáneas. Iniciar esta conversación amigable, rechazando frontalmente a aquellos, creo que no hay que calificar de otra manera sino forajidos, que fueron anoche a mi residencia. Pero el conflicto se incrementa cuando Gutiérrez, y como alternativa de respuesta a la protesta social, declara el estado de emergencia nacional, a través del decreto 2752 del 15 de abril, suspendiendo de tajo varios derechos civiles como el de la libertad de opinión, la inviolabilidad de domicilio, el derecho a transitar libremente y la libertad de reunión. Es el 20 de abril y las manifestaciones no solo se habían incrementado, sino que además se habían tornado violentas, llegando incluso a la destrucción del Ministerio de Bienestar Social. Las Fuerzas Armadas finalmente retiraron el apoyo a Gutiérrez. Nos hemos visto obligados a tomar la dura decisión de retirar el apoyo al señor presidente constitucional de la República. Al presidente no le quedó otra alternativa que huir en helicóptero, en medio de esta situación caótica y vergonzosa. El vicepresidente, Alfredo Palacio, asume la presidencia en una sesión improvisada mientras aún continuaban las protestas afuera de la edificación. Esto es solo el comienzo. En el próximo video veremos a uno de los mayores culpables de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador. No se lo pierdan. Comenta para dar tu opinión si quieres aportar más información o tal vez corregir alguna inexactitud. Y por favor, suscríbete para más conocimiento y sano debate. Un abrazo.